Si usted está buscando iniciar, continuar o crecer en su negocio y desea crear, analizar, planear y actuar exitosamente, la nueva era de hacer negocios ya empezó. MAPA, la más completa estrategia bilingüe para planear negocios de bajo riesgo en los Estados Unidos. Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a explicar el módulo de ventas y mercadeo del octágono del análisis de nuestro proyecto MAPA y el octágono del emprendedor. Las ventas son fundamentales. En ellas estamos hablando que esperamos en los primeros años que toda la parte de gerencia esté dedicado mínimo el 60% o más a la parte de ventas. También en nuestro modelo de front office, back office y middle office, los componentes de los negocios de MAPA buscan de manera sencilla explicar cómo funciona el negocio desde la perspectiva de tener componentes en otro país. Básicamente los dividimos en tres. El back office, que es todo donde se produce, que es el color azul. El front office, que es todo lo que tiene relación con el cliente, todo lo que el cliente que ve, que es el fondo rojo. Y la parte central o middle office, que es donde se controla, es como la torre de control, donde todos los componentes funcionan. Le adicionamos el outsourcing o la parte verde que vemos arriba, el chip, que es todo lo que no son componentes vitales de la empresa, de su gestión, y que buscamos encontrar ayuda y eficiencia en costos y operatividad de manera externa. Unimos todos estos componentes del negocio y eso nos va a permitir entender mucho más obviamente los componentes del octágono del análisis y los componentes del octágono del emprendimiento. Las ventas son parte del front office, por lo tanto son fundamentales su relación con el cliente. De eso vamos a hablar del cliente casi que todo el tiempo. Y a su vez, ellas están relacionadas en nuestro modelo de negocio, donde hacemos el modeling, que en este caso hemos usado el modelo Canvas, y también conceptos del Lean Startup. Él está en esta parte donde estamos definiendo lo del cliente. Y así como estar ligados también con la parte del negocio del modelo, que en este caso usamos Canvas, que como vemos el back office azul está relacionado en los componentes del lado izquierdo del Canvas, esos tres componentes, el lado derecho, que es todo también lo del cliente, tiene componentes rojos, y lo que es desarrollo de producto y desarrollo e ingresos y egresos está relacionado en la parte central. De otra parte, el octágono del emprendimiento también trae esos colores. Entonces tenemos unos componentes que es con la parte del cliente que están más asociados a los aspectos rojos, naranjas, etcétera. Tenemos unos componentes amarillos que está la parte del producto y la parte de la parte financiera, y tenemos los componentes azules, morados y verdes, etcétera, que son la parte de gerencia, la parte del back office, la parte de todo lo que el cliente no ve, todo ese componente del equipo, etcétera. Sin embargo, obviamente que si aterrizamos y vamos más puntuales, el criterio es muy sencillo. Todo lo que el cliente ve, tiene contacto en distancia, de frente, en persona, por correo, etcétera, eso es front office. Todo lo que el cliente no ve y es parte del proceso, de la eficiencia, etcétera, es back office. Y todo lo que sea coordinar, desarrollar el producto, tomar decisiones sobre producto y sobre lo que se va a vender, sobre los servicios, y todo lo que controle las entradas y salidas de flujo de dinero, que son la columna vertebral del negocio, son llamadas middle office. Y todo lo que salgamos a usar en outsourcing, no importa el componente que sea, el color que sea, es outsourcing, y lo llamamos como esta parte exterior que la tenemos representada en un chip porque es basada en la tecnología. Así son los componentes de negocios, los octágonos y el modeling, cómo están relacionados. Para nuestro octágono del emprendimiento está ubicada en la parte roja que ustedes ven. Esa es nuestra parte de Sales and Marketing. Está ya relacionada en toda la franja del Front Office.
Pero bueno, ¿cuáles son dentro del octágono, cuáles son los 8 componentes que queremos analizar como parte de este análisis del sales and marketing, de las ventas y el mercadeo? El primero son las metas, ¿no? Las metas que vamos a poner en ventas y mercadeo. Lo segundo es cuál es el tamaño del cliente que nosotros estamos definiendo. ¿Cómo definimos ese tamaño? Después, el precio. ¿Cómo funciona el precio dentro de todo nuestro plan que estamos haciendo? Cuarto, ¿cómo presentamos nuestro producto? Ya sea desde lo que llaman aquí el delivery o el placement, y también desde la presentación o el package, cómo se ve, cómo se está. Y no solo tiene que ser cómo está envuelto, porque muchas veces los productos son servicios, sino cómo nosotros estamos presentando eso. Y por ende, al analizar esto, entramos de lleno a pensar en la marca, en cómo posicionar un factor diferenciador que genere marca y la visión digital de esa marca que está considerada la webpage, donde de la webpage sale todo el concepto que después veremos en la parte de digital, de gerencia digital o management digital, cómo va eso a las redes sociales, cómo eso está relacionado con la parte de mercadeo, etc. Pero aquí digamos que la página web es la que genera como ese discurso gráfico. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar las estrategias de mercadeo, cómo vamos a distribuir nuestro mercadeo de los diferentes productos en las 5 maneras que lo planteamos, y finalmente, después de que se hace ese mercadeo, después de que se consigue un cliente, ¿cómo lo retenemos? A través de las ventas y del mercadeo. Entonces, entremos a ver estos aspectos y analizaremos los puntos que queremos averiguar a través de nuestra cartilla. Una cartilla que usted va a ir diligenciando, y de acuerdo con esta guía usted va a poder pensar en su idea, en su negocio, o lo que es en la mayoría de los casos en el negocio de origen y nuestra experiencia previa que nos está generando esta nueva oportunidad o nuevo negocio. Primero vamos a preguntar sobre la madurez del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces la gente dice, hombre, si voy a empezar un negocio, ¿qué voy a hablar de la madurez del negocio? Si el negocio está empezando. No, aquí nos referimos a el producto o servicio que ese negocio está presentando. Recuerde que la filosofía ahora de los negocios, de la nueva manera de hacer negocios, es de un producto se busca generar una compañía. Antes se pensaba en una compañía y miraba qué productos eran, pero ahora los productos o servicios por todo esto están definiendo las empresas. Entonces, ¿qué tan maduro son esos productos que vamos a hacer? Y podemos tener diferentes madureces, diferentes situaciones. También podemos pretender traer un producto de nuestro país de origen que acá puede ser innovador o puede ser obsoleto. Entonces, tenemos que analizar la madurez del producto desde muchas ópticas. Posteriormente, vamos a analizar cómo es nuestra capacidad de recibir clientes. Es decir, como si mi cliente, imaginemos que nuestro cliente llega a una ventanilla. Esa ventanilla puede ser virtual, puede ser física, no importa. Cómo nosotros estamos preparando una o varias ventanillas para que el cliente llegue. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuántos clientes podemos atender al tiempo? Yo puedo tener un formulario en mi página web y puede recibir 1.000.000 de clientes al tiempo. O solo puedo tener una persona que contesta y solo puede recibir un cliente y le toma un cliente por media hora. Si trabaja 8 horas, la capacidad máxima de atender clientes es de 16. Y así, ¿cuál es nuestra capacidad de atender clientes? Posteriormente, ya vamos a suponer que tenemos los clientes. ¿Cuál es la capacidad instalada que yo tengo
para manejar clientes en mi negocio. Si yo tengo una cafetería, ¿cuántas sillas tengo? Pero también puedo tener deliveries o domicilios. Entonces, ¿cuál es la capacidad que yo tengo simultánea de atender a un cliente para que yo no esté haciendo curvas imaginarias más allá de lo que puedo hacer, o para definir el tamaño de mi local, o para definir el tamaño de mi personal? Posteriormente, de que yo tengo clara esa capacidad instalada, yo tengo que tener muy claro cómo voy a controlar a través de indicadores de gestión esas capacidades, esas ventas, etcétera, que llevan una relación que afecte mi negocio. Entonces, parte de eso es, por ejemplo, cuántas ventas tengo trimestrales. ¿Mm? ¿Por qué trimestrales? A ver, yo pongo el trimestral como un ejemplo. Decimos trimestrales por el tema de las estaciones. Entonces, la cultura americana piensa en trimestres por las estaciones. Entonces, tengo un trimestre de invierno, tengo un trimestre de verano, tengo un trimestre de otoño y tengo un trimestre de primavera. Y así se arman los impuestos, por ejemplo. Los acumulados de los reportes de los impuestos de nómina se presentan trimestralmente. O sea, hay una cultura trimestral que es importante conocer, ya que puedo tener negocios cíclicos y por ende debo analizar las cosas de esa manera. Pero también, ¿cuál va a ser el objetivo general y comercial de mis ventas en esos indicadores? Y hacerlos de manera sencilla, de tal forma que yo como dueño pueda conocer mínimo al mes qué está pasando, pero de manera realista y con las scorecards que hoy manejamos, con la tecnología adecuada, tener unos indicadores que yo puedo inclusive saber el tema diario o en algunos casos como lo hacemos en tiempo real. Siguiente, después de eso estamos pensando cuánto cuesta adquirir un nuevo cliente. Y esto es un concepto muy importante porque basado en cuánto me voy a gastar en el mercadeo, yo tengo que decir que cada cliente, por ejemplo, si yo hago un producto de $5, ¿cuánto me va a costar traer un nuevo cliente? Pues no me puede costar 5, ni me puede costar 4. Basado en los costos que yo tenga o en lo que yo estime, yo puedo saber cuánto me va a costar o cuánto tengo yo dedicado al mercadeo, que es para qué. Para diferentes cosas, ¿no? Para posicionar marca, para generar ese valor de marca, para informar a la gente y generar eso. Pero también una parte de eso va a ser para capturar clientes. Entonces, ¿cuánto yo voy a dedicar para cuánto me va a costar a mí capturar un cliente y qué le voy yo a ofrecer? Eso, ¿cuál es mi experiencia hoy en lo que yo hago? ¿O cuánto creo yo que me va a costar a mí? ¿O cuánto estoy dispuesto, por ejemplo, porcentualmente, en mercadeo para atraer nuevos clientes? Como yo voy a estimar un porcentaje, cuánto me cuesta el cliente, entonces voy a hacer un análisis de cuánto me vale cada servicio. Entonces voy a tratar de entender cuánto dinero me produce cada servicio. Y así yo poder saber si el dinero que estoy pensando en marketing o el dinero que estoy pensando en operar, lo tengo claro, basado en cuánto me produce cada servicio, en cuánto me cuesta, lo que yo creo que me cueste cada servicio. Ahora, hoy en día está muy posicionado el negocio de que yo voy pagando un costo mensual, una membresía por el servicio, etc.
es mucho más fácil tratar de pensar mi negocio con que yo pueda venderlo varias veces, recibir un pago varias veces, que el costo que me implica buscar un nuevo cliente, porque además esos clientes que están ahí generan referidos y generan nuevas adquisiciones. Entonces, es muy importante saber cuánto tiempo creo yo que cada cliente, o es una compra única, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un hospital de nacimientos, que nacen bebés, pues son compras únicas, ¿no? Tendría que esperar 20 años para que ese bebé, si es mujer o si es hombre, volviese a tener como cliente. Entonces tengo que yo analizar ese concepto, que es completamente diferente a un concepto, por ejemplo, un restaurante. Adicionalmente a eso, tengo que tener claro un conocimiento sobre el valor y sobre el, digamos, el empeño que hace diariamente el equipo de trabajo. Yo tengo que tener metas muy claras en el equipo de ventas y ojalá que sean diarias. Obviamente que si yo tengo un negocio de construcción, por ejemplo, mis, mis metas probablemente no son diarias, pero si tengo un negocio de aseo o un comercial, etcétera, las metas probablemente sí serán diarias. Entonces, tener un concepto de las metas diarias es fundamental, o al menos llevarlas al mes si el concepto es otro. ¿Cómo voy a hacer ese seguimiento de ese rendimiento? A través de los indicadores, o a través de una aplicación, o a través de un reporte que me hagan a mí sobre las ventas que se están haciendo. Muy importante. Pero yo tengo que ya desde pensar si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer. ¿Cómo voy yo a hacer el seguimiento de lo que yo pienso que las personas tienen que rendir para poder eso? Pero para eso también es muy importante, dentro de la cultura hoy de la transparencia y la colaboración, que el equipo comercial conozca el valor de lo que yo hago. Debo entrenarlo sobre el producto, pero no solo sobre cuánto vale, cómo se vende, sino qué está solucionando el producto, cuál es, digamos, las posibilidades de venta de ese producto, hasta dónde yo puedo maniobrar, porque ellos, conociendo el producto y queriendo posicionar el producto, pueden ser creativos y crear maneras de vender que, si ellos no estuvieran debidamente entrenados, no podría ser. El conocimiento de esto inclusive puede generar que los representantes de ventas puedan trabajar sobre los tratos y generar unos mejores resultados. ¿Qué dificultades tengo yo para adquirir nuevos clientes? En ese día a día y en los indicadores que estoy teniendo, los vendedores siempre hay que preguntar, bueno, ¿y por qué no hemos logrado, o por qué sí lo hemos logrado? Entonces, esas buenas cosas, pues la idea es mirar si se pueden escalar o si son propias del vendedor, ¿no? No todo se puede escalar a todos los vendedores, porque a veces son características propias de las personas. Pero sí, las dificultades son también muy importantes, porque nos generan nuevas vías para buscar soluciones, para entrenar el equipo. Vamos a entrar entonces, como paso seguido, a identificar claramente cuáles son los obstáculos para que cada uno de sus servicios obtenga esos clientes. Inclusive los obstáculos de reventa, inclusive los obstáculos para poder reducir mi costo de adquisición. Esos obstáculos son fundamentales porque me van a permitir saber cómo optimizar mi presupuesto. Si yo identifico los problemas que tengo, va a ser más fácil llegar a eso. Identifíquelos cómo, de la competencia. Vaya a la competencia y trate de ir enfocado en saber, viéndola, que cómo llega la competencia a los clientes,
¿Qué dificultades cree usted que ellos tienen para adquirir el cliente? ¿Cómo se enteró usted de la competencia? Ese es un buen parámetro. Entonces, miremos qué dificultades y busque aquellas que no sean tan onerosas, que poco a poco permita abrir el camino. Después de eso, vamos a empezar a hablar de algo que hemos insistido en muchísimas veces durante nuestras cartillas, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la base de éxito de cualquier empresa. ¿Cuál es nuestro cliente ideal? Siempre preguntamos, ¿cuál es el servicio que estoy prestando? ¿Cuál es el problema que estoy solucionando? Y basado en esas respuestas que hemos venido trabajando desde el primer módulo, estamos llegando a ver cuál es nuestro cliente ideal, pero tenemos que llegar ya a empezar a ver características de ese cliente ideal. Entonces empezamos a ver edad, empezamos a ver localización, empezamos a ver hobbies, empezamos a ver todo lo que nosotros pensemos que está relacionado con el servicio y con el problema que estamos solucionando. Eso nos va a llevar a entender nuestro cliente ideal, cómo va a mover nuestra compañía, cómo va a pagar, cómo va a aportar, cómo va a llegar a hacer eso que necesitamos. Una vez nosotros tenemos definido ese cliente ideal, vamos a trabajar como una parte que a veces suena extraña y es el tema trimestral. ¿Mm? Los objetivos trimestrales. ¿Y por qué suena extraño? Porque en nuestros países eso no tiene con mucha lógica. Se puede trabajar semestral, anual, ¿cierto? Mensual. Pero ¿a quién se le ocurre trabajar trimestral? Pues la verdad, eso tiene que ver es con las estaciones. Porque estamos en un país donde divide el año en 4 periodos climáticos claramente determinados, que inclusive están asociados en días en que el sol está más distante o menos, etcétera, y toda la vida gira alrededor de este tema de las estaciones. Entonces, se han generado el tema trimestral. Las universidades no tienen semestres, sino trimestres, es decir, tienen en el verano, en la primavera y en el otoño. En el invierno no se estudia. Los pagos de los impuestos acumulados, donde uno revisa lo que ha venido pagando mensual, se hace trimestral. En fin, es un infinito número de ejemplos. Las promociones, las temporadas, los mismos almacenes, cómo funcionan. Entonces nosotros tenemos que estar conectados y analizar nuestro producto. Pueda que nuestro producto no se vea afectado por los trimestres, no se vea afectado por las estaciones, no se vea afectado por la entrada y salida de los colegios, etc. Pero trimestral es un análisis muy importante que yo tengo que hacer en cada negocio. Después de que yo estoy haciendo ese análisis trimestral, que es la mínima unidad posible, la mínima unidad posible o permitida, digamos, para el corto plazo. Yo puedo hacerlo diario, como lo hemos sugerido. Con tecnología yo puedo tener inclusive lo que llamamos tiempo real. Pero no puedo ir en mi análisis de revisión más allá de un trimestre. No tiene sentido. Como mínimo, el trimestre. Y como ese es el corto plazo, pues tengo que mirar a largo plazo. ¿Cuál es el largo plazo mínimo? Un año. ¿Cuál es el largo plazo que estamos usualmente mirando? Máximo 5 años. ¿Por qué? Porque en el mundo y la nueva tecnología, en la nueva era del Internet de las cosas y todo esto que estamos hablando, la compañía va a cambiar radicalmente en un periodo de 5 años. Entonces, mirar más allá es un poco desgastarse en el tiempo. Mirando esos indicadores de largo plazo, muy seguramente ellos no son los mismos que los de corto plazo. Entonces, tengamos claro esas dos avenidas que hablamos. Cómo la empresa se dedica al hoy para mantenerse
y se dedica el mañana para sobrevivir en competencia, para mantenerse en competencia. Y eso es la innovación con la productividad y la ejecución. Después de esto, que yo tengo analizado mis metas a corto plazo, mis metas a largo plazo, he hecho un análisis de cuál es mi cliente. Busco cómo voy yo a perseguir esos clientes nuevos, las recompras y las cuentas grandes o únicas. Vamos a explicar un poquito eso. Los clientes nuevos es lo más costoso que tiene una empresa. Y si yo no sé cuál es mi cliente ideal, me va a costar muchísimo entender cómo llegar a esos clientes nuevos. Me va a costar muchísimo. ¿Entiendes? Me va a costar muchísimo. Por ende, una vez yo capture y llegue a ese cliente nuevo, debo propender a través de mi organización la recompra. Y la recompra puede venir de dos caminos. Uno, que esa persona misma me esté comprando otros servicios. Entonces también voy a buscar que si yo no tengo la posibilidad de volver a vender el servicio, tener servicios complementarios o alianzas para yo vender, así obtengo un margen pequeño sobre mis clientes, que les pueda servir mis clientes a otro producto y tratar de tener otro ingreso colateral por esa recompra. O bien porque me vuelve a comprar, o bien porque es una membresía, o bien por un tema de bonos, descuentos y paquetes. La otra recompra está asociada a los referidos. Es decir, este cliente me está generando una recompra porque me refiere a alguien. Realmente no es un cliente nuevo, es una recompra porque viene de un cliente. Es como nosotros manejamos el concepto para tener muy claro el costo de adquisición y no desvirtuarlo. Porque el costo de la recompra básicamente es cero. ¿Sí? A menos que yo tenga un programa de referidos donde el costo de la recompra es ese costo de ser referido. Ahora, ya teniendo la recompra, el otro objetivo, ¿cuál va a ser? Trazar la búsqueda de cuentas grandes. No todos los negocios tienen el mismo tema de las cuentas grandes. Vamos a imaginar un almacén, digamos, pequeño, digamos, de barrio local, que vende cierto surtido, como lo hacen en nuestros países, y ese almacén pequeño, llamemos, por ejemplo, en construcción, hay ferreterías pequeñas, llamémoslo así, que venden cierto tipo de productos. Esas ventas grandes para ellos son el de tal. Las cuentas grandes las maneja quién, por ejemplo, en eso de la ferretería, gente como Home Depot o Lowe's, que ellos buscan ¿qué? Los contratistas. Entonces están buscando cuentas grandes, pero si una de estas ferreterías llegase a tener un contratista como cliente, se vuelve una cuenta grande. La cuenta normal de Lowe's o de Home Depot pueden ser contratistas, sino ya contratistas que facturen cierto número, lo llaman una cuenta comercial. Entonces están buscando cuentas grandes. Y el otro tipo de cuentas donde nosotros desde el mercadeo nos podemos especializar y buscar es lo que llamamos las cuentas únicas. ¿Qué es la cuenta única? Básicamente una alianza donde yo le proveo todo lo que necesite en el rango de lo que yo vendo a cierto cliente de cadena de almacén, etc. Es una exclusividad. En un restaurante yo le puedo proveer todo lo que necesite. En un hotel, etc. Entonces, se buscan las cuentas únicas porque los costos de recompra son bajos. El costo de adquisición, una cuenta grande o una cuenta única genera bajos costos de adquisición. Una vez yo detecto todo esto, es clave que el seguimiento. Entonces, dentro de las recompras, cuentas únicas, etcétera, yo tengo una estrategia de seguimiento porque estas cuentas son las que se vuelven importantes. Ojo, importantes más no necesarias. Es decir, yo tengo que tener mucho cuidado cuando las ventas dependen de un solo proveedor. Porque el día que yo lo pierda, ese cliente, el día que yo pierda al cliente, puse todo el programa de ventas en riesgo. Entonces debe haber un balance en todas estas cuentas que son peligrosas porque generan crecimiento, pero generan debilidad y generan dependencia.
Por eso, vamos a analizar el siguiente punto, que es cuántos son mis ventas en dólares. ¿Mm? Esas ventas en dólares, la relación valor del total de ventas, es muy diferente a la cantidad de clientes. En este indicador, valor total de ventas, sobre valor de transacciones, sobre número de clientes atendidos, etcétera. Y también si lo sectorizo, ¿no? Porque yo puedo tener un producto que vale $30,000, otro producto que vale $100. No son comparables. ¿Mm? Yo puedo a nivel de compañía decir, ok, este fue mi promedio de transacción. Si es posible que yo esté teniendo la posibilidad que el que me compre 100, algún día me compre 30,000. Vale. Pero debo sectorizar en productos estos indicadores para tener muy claro la relación de ventas totales, la relación de ventas por transacción, porque el desgaste que me puede generar una transacción es igual en una transacción pequeña que el desgaste que me puede generar una transacción grande. Y entonces ahí estoy analizando todo el tema de costos y de operación con las transacciones. Entonces, una vez yo tenga, como les digo, analizado este valor total, vamos entonces a analizar el valor por categoría. Como el valor por categoría puede ser por tipo de producto. El valor yo puedo tener, por ejemplo, varias industrias, que es muy común en los Estados Unidos. Entonces voy a decir, ¿cuál es mi costo por industria de construcción? ¿Cuál es mi costo por el oil and gas o petróleos? ¿Cuál es mi costo en hospitality o hoteles? ¿Cuál es mi costo en health o hospitales y clínicas? ¿Cuál es mi costo en restaurantes? Etcétera. Yo puedo irme por industrias y también calcular un costo por categoría. Puedo irme por servicios, ¿cierto? Puedo tener varios productos en algún tipo de servicio. Puedo irme también, por ejemplo, por aquellos productos en que yo utilizo mi recurso propio y aquellos productos que yo hago con outsourcing o con contratistas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos categorizando. Entre más yo lo haga, de nuevo, la tecnología lo hace por nosotros. Es solo tener unos buenos indicadores de ventas, la tecnología lo hace por nosotros y logramos a través de la tecnología que todo se logre cuadrar. Bueno, una vez analizadas las diferentes categorías, como les digo, puedo crear todas las que necesite. Debo crear en mi equipo de trabajo, yo ya vi cuál era mi cliente ideal, yo ya vi mis metas, mis indicadores, ya vi la mejor manera de detectar todo esto. Yo debo entrenar mi personal, inclusive otros tipos como los transportadores. Todo lo que tenga contacto con el cliente es mi responsabilidad de entrenarlo para que parezca parte de mi equipo y de mi discurso. Eso es fundamental en el entrenamiento. Eso yo no se lo puedo dejar a las manos de otro. Por ejemplo, si yo tengo una compañía de aire acondicionado y yo me esfuerzo con que todos mis protocolos de servicios, que todo de instalación, etcétera, y no entreno a los operarios de cómo tratar al cliente, que puede ser un constructor o el dueño de la casa, puedo perder todo el ejercicio. Solo porque esos operarios que son contratistas no lo hacen. Entonces, todo el entrenamiento del tema de cliente es mi responsabilidad con todos estos análisis que he hecho. Y busco, a través de la industria, la innovación. ¿Cuál es la tendencia en la industria? ¿Cuáles son los nuevos conocimientos? ¿Cuáles son las perspectivas de la industria? Yo debo saber eso. ¿Cómo lo sé? Yendo a encuentros, teniendo una revista del sector, muchas de ellas son gratuitas, simplemente uniéndome a páginas de Facebook sobre el tema de asociaciones, perteneciendo a una asociación, a una cámara de comercio, etc. Yo tengo que preocuparme hacia dónde va la industria de los productos. Y sobre eso tengo que entender las nuevas perspectivas.
¿Para qué? Porque eso también es un componente de capacitar en ventas. Yo tengo que sonar especialista, tengo que sonar que estoy teniendo en cuenta lo para dónde va el negocio, tengo que sonar que le estoy solucionando el problema no solo hoy, sino que ya estoy mirando cómo se lo voy a solucionar en el futuro. Entonces, debo tener no solo el presupuesto, sino que debo tener la regularidad y la metodología para estar capacitando en ventas, porque ese es el alimento de la empresa. Todos los días tengo que hacer, que eso es como cocinar. Todos los días hay que cocinar para comer, ¿sí? No siempre vamos a estar viviendo del restaurante. Como es muy importante la información hacia dónde vamos, es fundamental la información de dónde venimos. ¿Cuál es la información de dónde venimos? Las revisiones, el feedback, todo lo que tiene que venir de nuestro cliente. Es decir, cómo nuestro cliente nos está alimentando con las revisiones. Y las malas no nos debe preocupar. Debemos actuar inmediatamente en las redes, en lo que sea, en nuestro servicio de cliente para atenderlo. Pero ese complaint, como dice aquí, o esa queja, tiene que tener escalados de la gerencia a un punto donde se garantice que va a haber una mejora continua. Y ese mirar hacia el pasado es lo que nos proyecta hacia el futuro de manera más segura y más rápida, porque puedo consolidarme a través de los reviews y las referencias de los clientes. Como ven, es un tema muy importante todo lo que hemos tocado. Muchas personas piensan que estos temas son obvios, que no hay que hacer, no, hay que trabajar sobre ellos, hay que escribirlos. Tome el consejo, escriba en estas cosas. Para eso son nuestras cartillas, para que ustedes escriban, mediten sobre el tema, lo incorporen, lo entiendan, lo tomemos y lo aprobemos y lo metamos en nuestros flujos. Por eso estos planes de negocio que son tan rígidos y que son formatos, plantillas, que te venden 10, 15, 40 veces y te cobran miles de dólares, son tan peligrosos porque estos análisis no se hacen. Simplemente se toman resultados, etcétera, y no se trabaja en ser diferente. Síganos en nuestro próximo módulo del marketing, Sales and Marketing, y espero que este primer módulo haya sido en tu interés. Completemos las cartillas, únanse a nuestras redes para ver nuestros clips, videoclips de mapa, y cualquier inquietud nos la hacen saber para que nuestro coaching empresarial que ustedes reciben todo el tiempo los vaya asesorando para que este tipo de inquietudes sean muy rápidas. Nos vemos en el siguiente video sobre el tema de Sales and Marketing. Gracias.